Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar cómo podemos hacer para tener más alimentos sin necesidad de invertir en más tierra. La tierra es costosa, hay que conseguirla, justamente necesitamos que sea al índice de la nuestra y a veces entre lo que pueda costar o entre que no haya, podríamos no poder extender nuestra tierra, nuestro negocio ganadero. Por tanto, hay que buscar alternativas que nos permitan, en lo mismo que ya tenemos, poder producir mucho más alimento para poder ser mucho más eficientes, para poder ser mucho más rentables y poder producir ese alimento que permita conseguir unas altas producciones. Por tanto, hoy vamos a hablar nuevamente sobre los pastos de corte, sobre cómo podemos hacernos a ellos sin tener que hacer una gran inversión, sin tener que hacer un desembolso grande, ya que la semilla de pasto de corte puede salir costoso cuando tenemos que sembrar muchas extensiones de tierra. Podemos hacerlo poco a poco estableciendo un banco de semilla y así desarrollándolo, multiplicándolo, teniendo semilla, teniendo pasto ya aclimatado en nuestra propia ganadería sin tener que incurrir en gastos de transporte, en gastos de desplazamiento y produciendo una semilla que nosotros mismos estamos haciendo, que podemos vigilar, que podemos controlar y que sea de una muy buena calidad, que nos permita así repoblar toda la finca haciendo toda la cantidad de siembras de pastos de corte que necesitemos y nosotros podemos nuevamente no solo sembrar, sino que también podríamos venderlo a unos terceros, produciendo también una semilla de calidad tan buena como la que adquirimos en el primer momento para poder hacer nuestro primer banco de semillas. A veces pensamos que necesitamos hacer todo, que necesitamos completar todas las áreas, que no podemos empezar con poco. Y en este negocio podemos empezar con poco, podemos empezar con mucho y podemos empezar con una cantidad intermedia. Por tanto, la ganadería nos va a permitir que el negocio lo desarrollemos a medida que el bolsillo de nosotros lo permita. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse y si les gusta nuestro video del día de hoy, no olviden regalarnos ese like. Sean todos bienvenidos. Nosotros en La Distancia ponemos un servicio a disposición de todos ustedes de forma económica para que puedan lograr establecer su negocio ganadero de una forma práctica, de una forma sencilla, sin derecho a equivocarse, sin derecho a tener equivocaciones que realmente son costosas. Hacer un negocio ganadero, desarrollarlo de una forma sencilla, de una forma práctica, nos va a permitir que podamos tener un negocio que funcione más rápidamente y sea rentable y sea productivo. Contáctanos. Ya lo hablábamos cuando comenzábamos el programa. A veces es difícil tener los recursos para comprar una tierra que sea colindante a la que ya tenemos, que podamos así extender mucho más la forma de producir comida en nuestras fincas, que tengamos más tierra, que significa más animales. Por tanto, a veces, aunque queramos, no podemos, aunque tengamos los recursos, no tenemos quien nos vende o realmente no tenemos la posibilidad de acceder a ese dinero para poder pagar unas tierras que a veces salen costosas. Viendo que nosotros tenemos una pequeña tierra que de pronto no hemos maxificado, no hemos podido tratar de sacarle el máximo rendimiento que puede salir de esa tierra, ahí estamos equivocándonos. Debemos, aunque sea nuestra tierra pequeña, tratar de sacarle un máximo rendimiento, tratar de aprovechar todos los rincones, de ser lo más productivos posibles, de hacer las cosas de una forma eficiente, de forma que podamos así rentabilizar nuestra pequeña inversión. Siempre les he hablado que de una hectárea podemos producir, podemos tener una lechería, podemos tener una ganadería de acuerdo a las posibilidades que tengamos y de acuerdo a la forma como tengamos nuestro alimento. La utilización de los pastos de corte siempre nos va a permitir que con esa hectárea podamos ampliar la capacidad de carga, podamos tener más animales, podamos ser más productivos. Sí es cierto que con los pastos de corte es mucho más fácil desarrollar un pequeño negocio ganadero o hacer un pequeño negocio de levante de terneros. Esos dos negocios son los que más se ajustarían a las posibilidades de una tierra pequeña. No quiere decir que otros tipos de negocios que se encarrilan en la ganadería no pudiéramos hacerlo. Sí podríamos hacerlo, pero realmente costaría mucho más trabajo y si no somos eficientes, realmente de pronto no nos funcionaría. Si hacemos estos dos, podría encajar perfectamente en manejar esas ganaderías en espacios pequeñitos, contando desde una hectárea para poder producir y tener una ganadería que sea eficiente. Y así podríamos aumentar cargas, podríamos tener reservas de alimentos y podríamos aprender a ser mucho más productivos. Aprovechar los espacios pequeños, aprovechar los recursos que ya tenemos, nos va a permitir que seamos mucho más eficientes. A veces siempre pensamos que si no tenemos cantidad no podemos desarrollarlo y realmente eso no es cierto. Si tenemos poca cantidad pero lo hacemos de una forma eficiente, quizás podamos ser aún más rentables
que quien tiene mucha tierra y no es capaz de ponerla a desarrollar de una manera eficiente. Bien, si queremos sembrar una hectárea de pasto, vamos a necesitar al menos 4.000 kilos de semilla. Puede ser que necesitemos más, depende de cómo hagamos esa siembra de esa parcela que tenemos. Y si decimos tenemos que adquirir 4.000 kilos de semilla, a lo mejor es realmente alto el valor que tenemos que pagar o no podemos comprar esa semilla de una sola vez. Nos toca empezar a veces con cantidades pequeñas, hacerlo de forma que podamos establecer ese banco de semilla que les hablaba, que los bancos de semilla básicamente lo que es tener una cantidad de semillas para poder seguir replicando el cultivo en nuestra finca y poder llegar a esos 4.000 kilos que en inicio podríamos necesitar. Esos bancos de semilla los podemos iniciar con poca cantidad. Podemos empezar desde 30, desde 100 kilos, desde 300, lo que ustedes quieran y en la capacidad que ustedes tengan la posibilidad de hacerlo. Recuerden que con 1 metro cuadrado de pasto sembrado podemos alcanzar producciones hasta de 30 kilos. Es decir, descontando lo que tenga que ver, que no sirva para semilla, que pueda servir para alimento, podemos producir 15, 12, 20 kilos de semilla de ese mismo metro cuadrado que ya hemos sembrado. Y eso nos va a permitir que podamos replicar mucho más rápido el cultivo y podamos tener nuestra propia semilla que sea aclimatada en la zona, que haya sido producida con nosotros, fertilizada por nosotros mismos y que nos permita el crecimiento del manejo que nosotros le hemos dado a ese banco de semillas. Un banco de semillas, aunque a veces pueda resultar un poco tardío para replicar tantos kilos, si no tenemos ese recurso económico es la mejor alternativa para tener. Ahora bien, para aquellos que puedan sembrar una hectárea, que puedan sembrar una buena cantidad de pasto de corte, pueden llegar a producir hasta 30 toneladas de forraje, con lo cual van a tener una gran cantidad de semilla para poder replicar en su finca y para poder seguir sembrando hectáreas. Cuanto más rápido, cuanto más recursos tenemos, más rápido lo podemos replicar. Pero eso no quiere decir que el que no tenga la suficiente capacidad económica para hacerlo no puede hacerlo. Podemos empezar desde cero, así como podemos empezar un proyecto ganadero con un solo animal, podemos hacerlo también con 100. Eso depende de los recursos y las posibilidades. Cada negocio ganadero puede ser realmente rentable. Cada negocio ganadero se adaptará a las posibilidades del bolsillo de cada dueño. Pero eso no quiere decir, como les decía, que va a funcionar mejor uno que otro o que ninguno de los dos van a funcionar. Depende cómo trabajemos las cosas, depende cómo las planifiquemos y desarrollemos, lograremos que nuestro negocio ganadero sea exitoso. Y los pastos de corte son fáciles de manejar, son fáciles de cultivar y son fáciles de reproducir. Por tanto, hoy en día ya no hay excusa para que nosotros podamos adquirir las semillas de los pastos de corte, hacer todo el trabajo, tener la paciencia para desarrollarlo y poder lograr al final de ello tener toda la área que queremos sembrar, que queremos tener para poder alimentar a los animales, sembrada y produciendo un pasto de calidad. Lo importante es que las semillas que se adquiera en la primera vez sea una semilla buena, una semilla de calidad y que podamos contar lo más cerca posible de nosotros. Si no la tenemos cerca de buena calidad, pues tendremos que comprarla donde la haya. Pero lo importante es que la primera semilla con que hagamos ese banco de semillas realmente sea buena. Otro es hacer una buena siembra, fertilizar muy bien ese cultivo, darle un buen manejo para poder replicar ese pasto de corte que hemos sembrado, poder sacar esa semilla y poder seguir teniendo semilla ya adaptada en nuestra zona y poder tener mucho pasto de corte. Cuanto más pasto de corte tengamos por metro cuadrado, muchos más animales podremos alimentar o mejor alimentados los podemos tener. Por tanto, para poder ser unos buenos ganaderos debemos ser buenos agricultores y debemos tener unos cultivos de muy buen manejo y de muy buena calidad para producir cada vez más. Hacer las reservas con estos pastos de corte es lo ideal antes de incorporar ningún tipo de animal a esa finca o ese desarrollo ganadero que vamos a establecer. Por tanto, primeros cultivos, una vez tengamos suficiente pasto ya sembrado, vamos a empezar a ensilar y vamos a empezar a guardar reservas a futuro para poder tener, siempre que haya cambios climatológicos, reservas guardadas y alimento que no nos va a permitir que nuestras producciones se vayan al suelo. Mantener estas reservas es una gran alternativa para así lograr unos mejores resultados productivos en nuestro negocio ganadero. Entonces, los invito a quienes quieran empezar con pequeño, que es lo ideal, que es lo posible para cualquiera que quiera iniciar, que no les tengan miedo a empezar con poquito, que no tengan miedo, que tengan la paciencia, sí, que tengan la forma de trabajar, de replicar los cultivos y que lleguen en un momento dado a tener el suficiente pasto, tener sus reservas y ahí sí
finalmente empezar a trabajar con los animales. Recuerden que el negocio de los pastos de corte también puede servirnos para poder ensilar ese pasto y venderlo a terceros que lo necesiten en épocas que necesitan forraje porque la climatología nos impide producirlo. Entonces es un negocio realmente redondo. La inversión que hoy hacemos a futuro lo podemos multiplicar, lo podemos vender y podemos sacarle una rentabilidad no solamente en el alimento de nuestros animales, sino vendiendo para terceros. Por tanto, un negocio que realmente se va a amortizar, como decíamos antes, y que realmente nos va a funcionar. No le tengan miedo a los pastos de corte y no tengan miedo a empezar desde cero. El tiempo pasa muy rápido, pasa volando, y cuando nos damos cuenta ya tenemos establecido nuestras pasturas, tenemos pasto de sobra de diferentes tipos, y podemos darle así un mejor alimento a nuestro ganado y podemos así tener una oferta forrajera, una oferta de semillas para vender a quien realmente lo necesite. O empezamos a meter mucha más carga o alimentamos mejor a los animales, los tenemos en mejores condiciones, tenemos nuestras reservas y nuestro negocio siempre va a ir sobre ruedas. Lo principal es tener alimento suficiente. Una vez tengamos suficiente alimento y alimento en cantidad, nosotros podemos decidir exactamente lo que queremos hacer. Para establecer ese primer banco de semillas, nosotros ponemos a disposición semillas de la mejor calidad para diferentes tipos de pisos térmicos y diferentes tipos de semillas que te van a permitir que establezcas tu banco de semillas a la medida de tu bolsillo y así puedas replicar en la finca y tener muchos más pastos de corte. Contáctanos. Si les ha gustado nuestro programa de hoy, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse y recuerden enviarnos sugerencias de diferentes programas que ustedes quieren que nosotros hagamos, que desarrollemos esos contenidos para que ustedes puedan empezar a trabajar en base a las recomendaciones que nosotros hacemos en todos nuestros programas en nuestro canal. Es importante su opinión y agradecemos mucho a todos los que nos aportan diariamente las diferentes sugerencias de nuevos programas. Muchas gracias a todos, los veo en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.